Buenas tardes, bienvenidos a TEA TV. Nuestra invitada de hoy es la diputada nacional por el GEN y candidata a gobernadora bonaerense por el Frente Amplio Progresista, Margarita Stolbizer. Antes de comenzar la entrevista, compartimos con ustedes algunos de los aspectos más destacados de su trayectoria política. Margarita Rosa Stolbizer nació el 17 de marzo de 1955 en la localidad bonaerense de Morón. Empezó su militancia política en la Juventud Radical. Fue directora del área Acción Social y Minoridad de su ciudad natal desde 1983 hasta 1985, cuando resultó electa como concejal. Fue elegida diputada nacional en 1997 por la Unión Cívica Radical. Ejerció 2 mandatos consecutivos como legisladora y fue premiada por su labor parlamentaria. Actualmente es diputada nacional, cargo que obtuvo en 2009 cuando encabezó la lista de legisladores del Acuerdo Cívico y Social, extinta alianza electoral conformada por la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical. En este momento se encuentra distanciada de Carrió y es candidata a gobernadora bonaerense por el Frente Amplio Progresista, integrado por Proyecto Sur, el socialismo y otras fuerzas de centroizquierda. Buenas tardes, Margarita. Finalmente, el socialismo y el GEN presentaron sus alianzas separados de Proyecto Sur. ¿Ya la ruptura es definitiva o hay posibilidad de una vuelta atrás? No, nosotros seguimos, lo que se hizo en el día de ayer fue inscribir alianzas. Nosotros tenemos como alianza nacional y como base de esa alianza los 2 partidos nacionales que son el GEN y el Partido Socialista, y hay otros partidos que adhieren y que pertenecían al Proyecto Sur, concretamente Unidad Popular de Víctor de Genaro y Claudio Lozano, Libres del Sur de Tumín y de Victoria Adonda. Los otros partidos son como adherentes. Pino Solanas sigue siendo una pata fundamental de un frente que siempre dijimos nuestra mayor fortaleza son las elecciones de Pino Solanas en Capital, Luis Juez en Córdoba y el frente de Wiener y Bonfatti en la provincia de Santa Fe, porque estas 3 son elecciones previas que le dan mucha fortaleza al frente. Por lo tanto, no hay nada roto en este momento y las desinteligencias están puntualizadas hoy en la provincia de Buenos Aires en el armado de esa lista y para eso hay tiempo hasta el 25 de junio. Pero Pino Solanas, luego de que usted lanzó su candidatura, dijo que su candidatura a gobernadora de la provincia de Buenos Aires no estaba confirmada. Así que un poco contradijo su lanzamiento por la provincia. ¿Cómo toma usted esto? No, la verdad es que Pino, digamos, y su fuerza tenían aspiraciones de ubicar ellos en ese lugar a Mario Cafiero como candidato y no está mal que cada fuerza tenga sus aspiraciones, pero esto normalmente se resolvió. Todos saben que la idea era inicialmente que yo fuera compañera de Wiener como candidata a vicepresidenta, pero después evaluamos que el conocimiento que tengo de la provincia de Buenos Aires debía también ponerse en este momento a disposición de la elección de la provincia. Entonces, bueno, entre todos me pidieron que fuera por la provincia, me pareció que era razonable y así quedó, pero eso no complica para nada el armado del frente. Teniendo en cuenta, bueno, estas contradicciones que, si bien como usted señala, no son grandes ni implican que vaya a haber una ruptura. No. El GEN ya hizo alianzas con la Coalición Cívica y el radicalismo que no perduraron en el tiempo. ¿Por qué los ciudadanos deben confiar en que no pasará lo mismo con este nuevo frente electoral? A ver, primera cuestión por esto justamente que se decía al final, son frentes electorales. La propia ley electoral y de partidos políticos dice que las alianzas que se inscriben, como las que se inscribieron ayer, la propia ley las llama alianzas transitorias. Se llaman alianzas transitorias porque son alianzas de partidos políticos distintos que se construyen para el momento electoral. Nuestra intención es que esto tenga perdurabilidad en el tiempo, pero también hay que entender que son muchos los partidos que lo integran. A veces esos partidos hasta pierden ellos mismos sus personerías, hay partidos que toman otro destino, pero me parece que lo importante es que cuando uno hace una propuesta, el acuerdo de partidos políticos distintos se sostiene en un programa de gobierno que es a lo que uno se compromete, obviamente. Nosotros trabajábamos conjuntamente con Wiener para sostener aquel viejo frente, fundamentalmente con el radicalismo, y el radicalismo toma la decisión de ir en búsqueda de una coalición distinta con Francisco de Narváez. Eso es lo que termina rompiendo la base que nosotros teníamos en nuestro frente, pero seguimos todos los otros partidos que, insisto, son muchos, algunos con más desarrollo, con más gente, otros menos, pero la verdad es que es un frente integrado por varios partidos políticos. ¿Cree que el radicalismo con su alianza con de Narváez
se volcó hacia la derecha? En realidad, la verdad es que hasta me cuesta plantearlo porque el radicalismo es un partido de principios, de valores y de ideas que siempre han sostenido los ideales de la centroizquierda, de la socialdemocracia, pero obviamente que aún en términos simbólicos, y aunque esto no lo diga su programa, compartir listas con un candidato que claramente expresa los valores y las ideas de la centroderecha, obviamente que el radicalismo ha cedido en esos términos el armado de una coalición que busca más y apunta más a buscar ese voto. ¿Cree que los planes sociales implementados por el gobierno como la asignación universal por hijo y Argentina Trabaja deben continuar? Sí, claro, sobre todo en la asignación universal por hijo. Nosotros hemos planteado desde hace mucho tiempo que es necesario salir de las políticas sociales focalizadas para ir hacia una asignación universal, en el cual la importancia que esto tiene es que quien recibe no recibe por su condición de pobre, recibe como un ciudadano que tiene derechos y que el Estado le asigna justamente esa cantidad de recursos a todos los chicos que nacen, estén en un hogar pudiente o no lo estén. Eso es lo que implica un principio de igualdad, donde todos tienen esa asignación como base. Por lo tanto, nos parece que es bueno. Sí hay que tratar, porque una queja nuestra es que esa asignación fue dispuesta por un decreto y nosotros entendemos que tiene que ser por una ley para que esto le dé estabilidad en el tiempo, y hay que tratar de no atarla a recursos que son inestables. Tiene que formar parte de los recursos del presupuesto para asegurar su perdurabilidad en el tiempo. Esta es la tercera vez que usted se presenta como candidata a gobernadora bonaerense. ¿Qué política cree que debería aplicarse para solucionar el problema de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires? Bueno, lamentablemente yo voy a ser por tercera vez candidata y lo cierto es que la situación en la provincia, que hace más de 20 años que es gobernada por el mismo partido político, no solamente no mejoró, sino que empeoró. Hoy tenemos, tal vez a veces no se advierten las tasas de criminalidad, sino en la violencia que hoy tienen los crímenes. Entonces es muy importante tener políticas que disminuyan la violencia que hoy acompaña un crimen. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Antes el robo era en las casas que estaban desocupadas. Hoy el ejercicio de la violencia sobre la persona que ingresa a la casa forma parte justamente de la mecánica del delito. Lamentablemente se ha demostrado que tenemos falta de políticas ineficientes y que además se confunde pensando que la inseguridad se resuelve con más policías o con más penas. Ese es un error conceptual importante. Lo que hay que tener es un plan absolutamente integral que signifique, uno pone todo el gobierno y todos sus ministerios a disposición de resolver eso como problema central. ¿Esto qué quiere decir? Que el problema de seguridad también se debe atacar desde las políticas sociales. Si tenemos políticas en las cuales los chicos coman todos los días en sus casas, sus padres tengan trabajo, va a disminuir muchísimo el problema de la inseguridad. La educación. Hoy tenemos una educación en la provincia de Buenos Aires que es expulsiva de los chicos. La edad promedio que los chicos abandonan la escuela es 14 años. Entonces el problema es que cuando un chico de 14 años abandona la escuela para no trabajar ni estudiar, ese chico ingresa en el mundo de la droga y del delito. La droga es un elemento central justamente en la incorporación de la violencia como parte del delito. Entonces hay que tener una lucha mucho más eficaz en el combate, no hacia el pequeño consumidor, sino hacia las grandes organizaciones del delito complejo, que son fundamentalmente las del narcotráfico. ¿Está a favor de la despenalización de la marihuana para consumo personal? Estoy a favor no de despenalización de la marihuana, sino de despenalización del consumo de marihuana, claro, del uso personal. Por supuesto, primero que nada, porque el mantener esa penalización es lisa y llanamente inconstitucional. Esto no porque lo diga yo, lo diga algún académico del derecho. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya se expidió y dijo que no se puede penalizar el consumo porque eso afecta a la libertad de las personas. Y lo que no se puede es poner pena donde debería haber tratamiento. Lo que se debe hacer con un adicto, con una persona que consume, es tener un tratamiento porque estamos frente a un problema de salud, no como se quiere plantear a veces como un problema de seguridad. Y además, el mantener esos niveles de penalización y restricción, lo único que hace es subirle el precio y por eso tenemos que el narcotráfico mueve sumas tan pero tan grandes. Si uno empieza a disminuir el precio, si tiene una política de ataque a lo que se llama el lavado de dinero, que es donde se esconden los recursos que vienen del narcotráfico, sin duda que se disminuiría la cantidad de droga que se consume. Con respecto a una problemática que hay a nivel nacional, que es la inflación,
¿qué medidas económicas cree que deberían aplicarse para disminuirla? Primera cuestión es reconocerla. En realidad el gran problema que hemos tenido durante todo este tiempo es que estamos frente a un gobierno con una inflación alta que no la reconoce, a tal punto que se han adulterado las estadísticas confiables del propio Instituto de Estadísticas y Censos. Entonces la verdad es que es imposible tener una política si uno no empieza reconociendo que tiene inflación. Fíjense que estamos en una situación primero de amenaza, de ataque y hoy de presión sobre las empresas consultoras que han terminado dando índices privados. Las políticas, la primera tiene que ser la de un mayor control sobre el gasto público, obviamente. Lo otro es la política monetaria. Este es un banco central que no cumple con su función primordial, que es mantener la estabilidad de la moneda, sobre todo en función a lo que valen las otras monedas, ¿no? Con respecto... Y una cosita corta más. En este punto, lo central es crear un Consejo Económico Social que haga que organizaciones sindicales y organizaciones empresarias acuerden las políticas económicas, sobre todo vinculadas con lo salarial, porque eso también es lo que provoca que se dispare la inflación. Usted mencionaba la asignación universal por hijo como un aspecto positivo del gobierno, si bien había cosas que había que modificar. Sí. ¿Qué otros aspectos positivos se encuentra el gobierno? Digamos, en uno de los temas centrales para mí, que es la educación, este gobierno impulsó una ley que es una ley modelo en toda la región, que es una ley de financiamiento educativo. Argentina tiene una ley de financiamiento educativo que asegura un porcentaje muy alto del PBI destinado a la educación. Esto es muy bueno. El problema es que hoy tenemos una cantidad de recursos que van a parar a la educación en sus distintos niveles. El problema es que tenemos muy malos resultados. Quiere decir que no hay indicadores de monitoreo sobre cómo se invierten esos recursos. Es buena la ley, es una buena medida, como ha sido bueno crear un Ministerio de Ciencia y Técnica y el presupuesto que se le ha dado al área de la ciencia y de la técnica, que hoy nos permite tener en estos días participación muy directa en un satélite que se acaba de lanzar al mundo y es construido exclusivamente en la Argentina. Entonces esas son áreas muy importantes. El problema tiene que ver sobre todo con la educación en los sectores más pobres, que no rinde los resultados que debería rendir. Con respecto a si hubiese una eventual segunda vuelta entre Cristina y Ricardo Alfonsín, ¿a quién apoyaría? Imposible decir eso a esta altura. Primero porque nosotros creemos que la segunda vuelta vamos nosotros, la verdad. Creo que puesto Wiener en la cancha es el candidato más serio, más transparente y que permite mostrar y contraponer una experiencia de gestión de su gobierno en Santa Fe con lo que son otras provincias, con lo que es la nación o con la no gestión que es Ricardo Alfonsín. Entonces nosotros, y esto sumado a las buenas elecciones que vamos a hacer en Capital, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, la verdad es que tenemos mucho elemento hoy para decir si alguien llega a la segunda vuelta vamos a ser nosotros. ¿A qué sector político cree que Wiener con su presentación le sacaría más sufragios? Hoy creo que le saca obviamente al radicalismo, porque el radicalismo reniega, digamos, no solo es a favor de Wiener, sino que reniega de los acuerdos que el radicalismo ha hecho con González Fraga y con Francisco de Narváez, entonces ahí obviamente que hay una cantidad de votos, pero también creo que nuestra opción con Wiener es la única que está en condiciones de debilitar al gobierno, porque somos los únicos que podemos competir y que queremos hacerlo desde un discurso clara y honestamente progresista, para que el gobierno no se apropie de banderas que después termina bastardeando durante la gestión. Y entonces no hay que ponerse en la vereda enfrente